Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias y te rogamos, Señor, de verdad, que si tu Santo Espíritu no está conmigo, no me llena y no llena a mis hermanos, solamente vamos a escuchar información y a recibir información, pero confiamos en el poder de Cristo, de que su palabra no volverá vacía. Señor, habla a tu pueblo, usa a tu siervo, exáltate tú, Señor, y te rogamos que tengas piedad de los que escuchan por internet, aquí, sobre todo del que predica, Señor, para que tu nombre sea exaltado. No importa nada más, no importa ni mi buen nombre, ni si es bueno o malo, Señor. Como mi esposa me hacía ver, recuerde que su identidad está en Cristo y no en el púlpito. Así que te ruego, Señor, que bendigas a John Simon en su recuperación de la rodilla. Y sobre todo, Señor, te quiero rogar por una señorita de no más de 2 o 3 meses que está batallando, Señor, por sobrevivir. Que a los ojos de la ciencia, a los ojos de los médicos, no hay nada más que hacer. Pero clamamos, Señor, porque tu gloria sea manifiesta una vez más en un portentoso milagro, levantando a Sarita, Señor, del estado donde está, Padre Celestial. Pero, Señor, siempre acudiendo a que se haga conforme a tu voluntad. Dale la fe, el consuelo, la sabiduría y el gozo en medio de esta situación tan difícil. Y a todos aquellos que estén aquí en esta mañana con el corazón roto, por la circunstancia que sea, pon en sus corazones que a los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Que algún día esas lágrimas van a ser enjugadas en tu presencia. Y que tu misericordia es para siempre, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana, te lo ruego. Asísteme, Padre, que no la contamine con mis pensamientos o mis ideas, pero que seas tú hablando, Señor. Como oraba casualmente el hermano esta mañana en Jamundí. Señor, toma lo correcto, toma lo puro, toma tu evangelio y borra de mis hermanos las cosas que no sean conforme a tu voluntad, pero que tu Santo Espíritu obre poderosamente en esta mañana, Señor. Y te ruego, Padre Celestial, que en un día como hoy, que juega la Selección Colombia, permite que sea un día de tranquilidad, Señor. Que los excesos no traigan más muerte, Señor de los cielos, y cuida la vida de mis hermanos, donde ellos vayan a ver el partido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Efesios en sus Biblias, capítulo 5, versículo 25 al 33. Ahí está bien. Efesios 5, 25 al 33. Y hoy vamos a terminar los deberes del esposo lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mis hermanos, varias cosas que debí empezar diciendo hace 8 días. Primero, solamente un nacido de nuevo, solamente alguien lleno del Espíritu Santo puede escuchar esto. Como dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Solamente un creyente puede escuchar y entender lo que Dios quiere enseñar y asumir la situación, y por el fruto del Espíritu Santo haya
frutos dignos de arrepentimiento. Esto para un no creyente es una carga absurdamente pesada. Si no es por Dios mismo, no podemos llevar esto adelante. Déjenme decirles algo para bajar la tensión. ¿Los matrimonios imperfectos glorifican a Dios? No, yo sé, pero eso es lo que quiero dejar claro. No hay matrimonios perfectos. Escúchame en esto para que no hay y vivieron felices por siempre. Eso lo dice Hollywood. No hay y vivieron, no estoy diciendo que los creyentes tengamos una visión amargada. No. En el matrimonio, ¿saben hasta cuándo estarán los problemas? Hasta el último día. Yo sé que eso no da mucho consuelo. Alguna hermana en República Dominicana se acercó a su pastor y dice: pastor, qué alegría que en el cielo vamos a tener un matrimonio perfecto. Y el marido le dijo: no, solo es aquí. En el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Así que hasta que la muerte nos separe, hasta ahí vamos a hacer matrimonio. ¿De acuerdo? Porque luego vamos a ser la futura esposa de Cristo. Entonces, ese vivieron felices por siempre es lo que enseña Hollywood. ¿Han visto eso? Que todo es un romance. No. Somos matrimonios imperfectos bajo un Dios perfecto, pero en esos matrimonios imperfectos Dios se glorifica porque nos está moldeando a la imagen de Jesús. Entonces, cuando pregunté si los matrimonios eran imperfectos, dijeron: no, ustedes tienen matrimonio imperfecto. Yo tengo un matrimonio imperfecto, con muchas luchas y dificultades, pero solamente habrá un matrimonio gozoso cuando por la gracia de Dios que nos asiste, nos permita entender que yo vivo para la gloria de Dios y que el propósito principal de mi matrimonio no es ser feliz. El propósito principal de mi matrimonio, como vamos a ver, es que la gloria de la iglesia con Cristo y del evangelio sea manifiesta, sea expresada a través de mi matrimonio. Cuando llegamos a Cristo, el hermano Víctor enseñó preciosamente esta mañana, somos santos. O sea, eso es indiscutible. A los ojos de Dios somos perfectamente santos, perfectamente justos, pero mientras estemos en esta tierra, estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Y mientras estemos en este proceso de santificación, déjenme ponerlo en esos términos, su marido y su esposa van a ser cada día menos malos. ¿Estamos bien? O sea, estamos casados juntos, marido y mujer, cada día siendo menos malos, pero los problemas van a estar. El problema es cómo se resuelven esos problemas. Y el único manual que Dios dejó para el matrimonio, para resolver los problemas, se llama el evangelio. Si el evangelio no es claro, el matrimonio va a sufrir, va a pasar por situaciones. Ahora, la Biblia dice que hierro con hierro se aguza. ¿Cuál es, varón presente, tu principal hierro que te aguza? No les dé miedo decirlo. Su esposa. Igual ustedes para su esposo. Entonces, mis hermanos, la vida de un buen creyente, un matrimonio sólido y estable, no es de la noche a la mañana. O sea, nadie puede pensar aquí que porque está en Cristo, que porque es creyente, automáticamente va a vivir una vida perfecta y sublime. No, eso no es así. Porque de ser así, no necesitaríamos dos cosas: ni la iglesia, ni la palabra de Dios, ni el evangelio. Bueno, como 4 más. Entonces, hermanos, necesitamos la iglesia, necesitamos la palabra, el poder del Espíritu Santo. Como le mencionaba ahorita, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque ¿qué es lo que está desarrollando Dios en nosotros? ¿La mente de quién? De Cristo. Y por eso a través de la palabra, como dice, no os conformemos a este siglo, sino sean renovadas nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios está aquí con argumentos sólidos, con ilustraciones, con analogías, con doctrinas para ayudarnos cada vez a pensar conforme a la palabra de Dios. Y en esto incluye el matrimonio. Entonces, como marido y mujer en Cristo, estamos todos los días acomodando nuestra mente a la mente de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, mis hermanos, un matrimonio sólido, estable, no lo sostienen los sentimientos. No lo sostiene lo que comúnmente llamamos el amor conforme al mundo. Porque cuando esos sentimientos dejan de estar tan fuertes, ¿sobre qué se basa la familia, en este caso el matrimonio, para continuar juntos? Hermanos, cuando alguien dice, ya no lo amo, ¿fue porque su esposa le cambió la cara? ¿O su esposo o porque el físico le cambió?
sigue siendo la misma persona. El problema no es los sentimientos, sino que dentro del matrimonio no es otra cosa que lo que empezó a encontrar en el matrimonio. ¿Y qué fue lo que encontró en su esposo y en su esposa? Empieza por P, pecado. Ahora, todos nosotros sabemos que nos casamos con un pecador o con una pecadora, pero lastimosamente en el matrimonio creemos que eso no es así, pero es la realidad. Todos estamos en Cristo, somos redimidos, pero seguimos siendo pecadores. Y solo Dios tiene el poder de sustentar a un pecador. El amor de Hollywood no sostiene, solo el amor que viene del Espíritu Santo. El amor ágape del que vamos a hablar hoy. Entonces, al enfrentar las dificultades, no es el yo te amo el que sostiene un matrimonio. Y ahora, por favor, no me malentiendan. Estamos llamados a amar a la esposa, pero no amar de una forma de sustantivo, sino de verbo. Más adelante de esto. Si el manual del matrimonio es el Evangelio y le doy la espalda o me endurezco frente a ese manual, como Dios quiere que sea mi matrimonio, hermanos, imagínense que el matrimonio es un jardín. ¿Y cuál sería la maleza? Hay dos malezas muy fuertes que dañan un hogar: el orgullo y el egoísmo. Ahora, ¿en qué sentido es esto? Cuando un matrimonio empieza a tener problemas es: yo necesito, yo quiero, mis derechos, mi vida, mis sueños, mis anhelos, mis aspiraciones, y resulta que el hombre y la mujer, dándole la espalda al Evangelio, cada quien jala para su lado, a lo que es mí. Pero se nos olvida que delante de Dios somos una sola carne. Pero el Evangelio, dejado de lado, cada quien jala para su lado. Y se les ocurre la fabulosa idea de que el divorcio es la solución. No es la solución. Darle la espalda al Evangelio literalmente significa esto: que el matrimonio deje de ser deleitoso a que todos los días, por ese egoísmo y ese orgullo, todos los días hay una batalla en la casa. Todos los días hay una pelea en la casa. Yo sé que somos pecadores, pero no es el modelo de Cristo con su iglesia. Ese modelo tiene que ir creciendo conforme a la voluntad de Dios en su gracia y en sabiduría, en santidad. Pero darle la espalda al modelo bíblico del matrimonio es todos los días. Yo sé, mis hermanos, todos los días hay una pelea, hay un sinsabor, hay un desamor y hay un desánimo. Y uno no tiene que disparar muy lejos para saber que eso es verdad. Entonces, un matrimonio sólido y estable es el resultado de Cristo en nosotros, de la llenura del Espíritu Santo. Nada más. Por más creyente, pastor, anciano, misionero que seas, vas a tener problemas en tu matrimonio. Porque el Evangelio es como esa podadora que todos los días va devastando el egoísmo y el orgullo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces vamos a ver dos cosas hoy. Bueno, tres, pero dos principalmente. Una, los maridos estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Dos, los maridos debemos amar a nuestras mujeres, esposas, como a nuestros mismos cuerpos. Entonces, de nuevo, esto no son quehaceres sin Cristo para que yo funcione. No, esta es la voz de Dios hablándole al pueblo de Dios para someternos a su palabra, pero no por otra cosa que el arrepentimiento. Hermanos, déjenme iniciar esto. Todos los hombres aquí presentes hemos fracasado en el matrimonio. En el mandato que Dios ha puesto, todos hemos fracasado de alguna u otra manera. Aquí no hay los super esposos. Aquí hay el único super esposo, aquí es Cristo, que dependemos de Él para ser en su gracia buenos esposos. De resto, no hay nada que hacer. Primero, vayan a Efesios 5:25. Vamos a ver, los maridos estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Déjenme decirles algo, mis hermanos. La forma de amar de nosotros los hombres es: si yo proveo todo, si todo bajo la casa está bien, si los gustos que mi familia están bien,
yo estoy bien porque estoy amando bien. Y un hermano me decía, pastor, yo estoy amando mal. Porque todos nosotros tenemos la connotación de que si uno provee todo lo que necesita la casa, está amando bien. Y podemos llegar a decir, mire, yo me encargo de lo material, pero lo espiritual no me queda tiempo. Eso no es amar bien. Mis hermanos, eso no es amar bien, porque si me permiten, el impío ama de la misma forma. Provee, le da juguetes y de todo. Tiene que haber alguna diferencia entre el amor en Cristo de un esposo hacia su esposa del mundo. Para comprender este texto, tenemos que estudiar un poquitico cómo Cristo amó a su iglesia. ¿De acuerdo? Dice, Cristo amó a la iglesia y utiliza un verbo en griego que ustedes conocen. El verbo en amor es ágape. ¿De acuerdo? Recuerden que hay 3 tipos de amor. Ágape, fileo y eros. Fileo y eros están comúnmente entre nosotros, pero el ágape es ese amor que solo viene de parte de Dios, y en este caso a la iglesia, que Dios decidió amar a su iglesia, no porque ella fuera digna o porque ella le diera razones, sino a pesar de ella, Cristo decidió amarla. ¿Es comprensible eso? O sea, Cristo ama a su iglesia no porque encontró algo deleitoso en su iglesia, sino la ama porque Él mismo es amor. Él mismo decide amarla, pero de esa forma, mis hermanos, es la forma que Dios está llamándonos a nosotros los varones, con ese amor ágape, amar a nuestras esposas. Empezando aquí, solamente un creyente puede dar ese tipo de amor, no perfectamente, nunca lo va a hacer. Alguien puede decir, pastor, si usted va a decir que yo debo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, nunca lo voy a poder hacer. ¿Tiene razón? Sí. Nadie aquí sentado puede amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, pero lo que sí podemos hacer es seguir su modelo. Y Él nos dio de su amor para darlo a la esposa. Entonces, en ese sentido, solo un creyente puede dar amor ágape, porque ese amor ágape es el primer amor del fruto del Espíritu Santo que Dios le da por su gracia. ¿Cómo amó Dios? Pero Dios, Efesios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo decidió amar a una novia que lo odiaba. Ese sí. Cristo decidió amar a una novia desleal, sucia, infiel, en todo sentido. Sí. Ahora, Cristo decidió amar a una mujer que tenía todos los méritos de ir al infierno, como ustedes y como yo, que somos esa novia. De esa forma, Cristo decidió amar a su iglesia. Ahora, mis hermanos, solamente, de nuevo, por favor, solamente si eres nacido de nuevo tienes este tipo de amor. No perfecto, pero sí honesto y ferviente. Solo un nacido de nuevo entiende este tipo de amor porque lo recibió de parte de Dios. Ahora, la forma de amar de nuestro Señor Jesucristo no fueron solo palabras. Hermanas, yo sé que a veces me voy de muy práctico, pero ustedes a veces han tenido la tendencia a cansarse de sus esposos porque les dicen sus palabras se las lleva el viento. O sea, cuando sus esposos dicen te amo, te dicen no le creo. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando dice te amo, no lo dice en términos de solamente palabras, sino de acciones. Cristo demostró su amor entregándose por ella. Cristo demostró su amor santificándola y purificándola con acciones. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? El amor es benigno, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. En ese sentido, el amor no son palabras solamente, sino el amor es sustentado ¿por qué? Por acciones. En ese sentido, el amor de un esposo no se evalúa por lo que diga o por lo que piense, sino por lo que hace y por qué lo hace. Voy a volverlo a decir. Lo que hacemos y por qué lo hacemos manifiesta la forma en que en verdad estamos amando a nuestra esposa. Veamos el ejemplo de Cristo. Cristo dice que amó a su iglesia para salvarla y santificarla. ¿Cómo lo hizo? Se humilló a hacerse hombre por amor ¿a quién? A nosotros, a su iglesia, a su novia. Vivió en medio de pecadores, sufrió por medio de pecadores, le pusieron una corona de espina por aquellos que él iba a conseguir o considerar como su novia. O sea, por amor a su iglesia, por amor a su novia, sufrió en mano de pecadores. Fue a la cruz para que su novia no sufriera lo que merecía que ella sufriera.
murió por ella en la cruz, resucitó para asegurar que ella va a tener un puesto glorioso y eterno como la amada eternamente. No solamente murió y resucitó, sino que ahora mora en ella y está para cuidarla, sostenerla, consolarla, y ahorita mismo está intercediendo por ella a la diestra del Padre. Esa es la forma como Cristo, una de las formas como Cristo ama a la iglesia. Ahora veamos las acciones específicas de cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es la primera, hermanas? Según el texto, hermanos y hermanas, ¿cuál es la primera que aparece ahí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Hay un propósito, hay un sacrificio. Hay un sacrificio de amor, y ese sacrificio de amor implicó pagar un precio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, piensen por un segundo, solamente retomar un poco el evangelio. ¿Qué fue lo que Cristo, hablando de palabras castizas, sacrificó? Dejó su trono de gloria para humillarse haciendo hombre. ¿Por amor a quién? A su iglesia. Abandonó la comodidad que tenía en el contexto intertrinitario para venir a sufrir en medio de hombres. Solo piensen por un segundo a Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios, escuchando los pensamientos toda su vida, todo el tiempo de los que estaban a su alrededor. Siendo digno de honor y de gloria, se dejó maltratar y humillar por amor a la iglesia. ¿Saben con cuántos amigos terminó al final? Con ninguno, todos salieron corriendo. Solo quedó uno ahí al lado de su madre y de María Magdalena. El padre, a quien él amaba y obedecía por amor a su novia, por amor a su futura esposa, tomó toda la carga, y el padre despreció a su hijo en la cruz. ¿Recuerdan? Padre mío, Padre mío. Y eso lo hizo por amor a quién? A los que estamos aquí sentados en Cristo Jesús. Se ganó el rechazo y el odio del mundo por salvar a la iglesia. Esa fue la forma como Cristo se entregó por ella. Ahora, mis hermanos, pregunta, varones que están aquí presentes, ¿nosotros estamos llamados a vivir de esa forma con nuestras esposas? ¿A hacer sacrificios reales por amor a ellas? ¿Sí o no? Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo tengo aquí un poco de preguntas, pero no quiero volver a caer en lo mismo y regarme. Pero déjeme hacer dos preguntas. Si su esposa se enferma, ella tiene la plena seguridad que usted la va a cuidar. Si ella llegara a caer enferma y fuera una enfermedad larga, ella tiene la seguridad ahorita de que su esposo va a estar ahí para cuidarla. Si su esposa no pudiera ayudarle más económicamente por X o Y motivo, ¿usted la seguiría amando? Y hay muchas formas de mostrar sacrificio por las esposas, pero ¿por qué Cristo se sacrificó? ¿Por qué el Señor se sacrificó por su novia, por la iglesia? Porque tiene un valor grandísimo para Él. Porque tiene un valor incalculable al punto de morir por ella. La pregunta es, ¿cuánto valoras de verdad tu esposa? ¿Cuánto de verdad yo dimensiono a los ojos de Dios cuánto vale mi esposa? Déjenme darles una ilustración. Un hombre entró a una tienda de antigüedades para comprar un escritorio para su hijo, y en su ignorancia él vio y entró a un lugar donde todas las cosas eran viejas, todas las cosas estaban medio dañadas, y entonces en medio de sus cachivaches el letrero tenía reliquias, un sitio de antigüedades. Entonces vio un escritorio viejo, rayado, y dijo, ¿cuánto cuesta? En su mente dijo, vale $10. El dueño le dijo, cuesta $300. Y dijo, ¿cómo así? Esto está muy viejo y rayado. ¿Quién pagaría por eso? Y él dijo, el dueño de este escritorio considera que alguien pagaría $300 por este mueble. El hombre respondió, yo nunca pagaría tanto dinero por ese mueble. Dice la ilustración del autor, cuando un comprador y un vendedor están de acuerdo por el precio, no hay problema en pagarlo. ¿Sí, vamos bien? Ahora, cuando un esposo está de acuerdo con el dueño de su esposa, ¿quién es el dueño de mi esposa? ¿Quién es el padre de mi esposa? Ahora, hermanos, les pregunto, a los ojos de Dios, ¿cuán valiosa es mi esposa y su esposa? Ahora dice Cristo, mire, ámela
como yo morí por la mía, sacrifique, así como yo lo hice, hágalo usted por ella. A los ojos de Dios, ¿cuán valiosa es la esposa? Pero mis hermanos, si yo no considero a mi esposa valiosa, si yo no la considero como Cristo considera a su iglesia y no veo a mi esposa tan valiosa como Él ve a la suya, ese es mi problema. Ese es mi pecado, esa es mi rebeldía, porque yo no voy a estar dispuesto a sacrificarme por ella, yo no voy a estar dispuesto a estar con ella. Hermanos, aquí muchos de ustedes entre semana juegan fútbol y tenemos oportunidades. Si su esposa está triste y desanimada, ¿cancelaríamos ese juego por consolarlas? Dos, ¿qué más dice la Biblia? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, escuchen bien, ¿qué hizo Cristo? Cristo se sacrificó por una mujer que no valía la pena para que en su amor haga que ahora ya valga la pena. ¿Entendieron? Es el amor de Cristo el que está haciendo que su esposa ahora valga la pena. Ahora, ¿cómo aplica eso a nosotros? ¿Ya ven por dónde va el agua del molino? Mis hermanos, el Señor amó a su iglesia aún estando ya muerta en delitos y pecados. Él no es cabeza de la iglesia para mandarla arbitrariamente, ásperamente y sin amor. No, Cristo la ama y sabe cuán débil es su esposa, ¿o no? ¿Y qué está haciendo ahorita mismo? La está embelleciendo con ternura, con paciencia, con consuelo, con gracia, con su providencia, limpiándola de sus arrugas y limpiándola de sus manchas. Es decir, Cristo con su iglesia sabe que ella es débil. Cristo amó a su iglesia para hacer de ella una iglesia, no porque era una iglesia gloriosa, para hacerla una iglesia gloriosa. ¿Qué implica eso para el esposo? ¿Están listos? Implica lo siguiente: un esposo, en vez de estarse quejando de las deficiencias, debilidades, defectos de carácter de su esposa, debería involucrarse activa y diligentemente en ayudarla a crecer a la imagen de Cristo Jesús. Porque así Cristo ama a su iglesia. ¿Comprendieron? Hermanos, yo sé, ustedes saben, varones, que si se ponen a analizar, encuentran que su esposa tiene cosas reales con las que está luchando, ¿verdad? El deber del esposo no es herirla, no es disque cristiana, no. El deber no es preguntar cómo está mal de ella, sino qué estás haciendo para ayudarla en sus debilidades de carácter y pecados que batallan contra su alma. No es cómo le caes encima. La pregunta es que si amas como Cristo ama, ¿qué estás haciendo ahora mismo para ayudarla a ella a crecer a la estatura de Cristo? Porque Cristo sabía que su iglesia era débil. Los hombres aquí saben que sus mujeres son débiles en muchos aspectos. Nuestro deber es embellecerla. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es la palabra? Miren, ¿qué dice Colosenses 3:19? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora me di a la tarea de averiguar qué significa áspero. Y la traducción del griego es más interesante. Maridos, amen a sus mujeres y no les amarguen más la vida. Eso dice el texto. Porque si un hombre, conforme a la voluntad de Dios, no está ayudando a su esposa a que crezca, hermanos, el esposo no es el Espíritu Santo, pero hay un deber en el Señor de ayudarlas, de corregirlas, de enderezarlas, de mostrarles, de equiparlas, de orar por ellas, de enseñarles para que sean una esposa como la de Cristo. Entonces, mis hermanos, dicen, si un esposo de verdad delante del Señor aquí presente no es consciente de su deber de amarla como Cristo, no la está amando, le está amargando la vida, se la está haciendo de cuadritos, se la está haciendo fastidiosa. El esposo ama para santificar. Yo sé que eso lo hace el Espíritu Santo, pero Dios nos pide que seamos parte de ese proceso, ayudarla, comprenderla, animarla, fortalecerla. Pero si el deber nuestro, creen ustedes que es ponerle el dedo en la llaga, eso significa ser áspero y le vamos a amargar la vida a nuestras esposas. Ahora, si las esposas fueran a hablar, y no lo vayan a hacer en público ahorita,
pero consideran que sus esposos están preocupados por su vida de comunión con el Señor, están ayudándole. Mira, aquí hay este libro, aquí hay esta enseñanza, mira, leamos estas cosas, mira, vayamos a la iglesia. Está preocupado por su vida de crecimiento a la estatura de Cristo. Y hermanos, nuevamente, ¿cuál es el cosmético que el esposo usa para embellecer a su esposa? Solamente hay uno acá: la palabra de Dios. Otra vez insisto, hace 8 días lo dijimos, un esposo que de verdad quiere amar como su esposa ama a Cristo, como Cristo ama a la iglesia y como yo debo amar a mi esposa, debe ser un hombre que quiera, que desee y que está estudiando la palabra de Dios y que la conoce bien a ella. Hermanos, cuando Dios en su providencia trae algo a mi vida, es específicamente para mí, porque Él sabe lo que yo necesito para ser moldeado a la imagen de Jesús, porque Él me conoce bien. No trata a todo el mundo igual. En ese sentido, un esposo estudia la palabra de Dios, estudia a su esposa para saber cómo ayudarla, no para saber cómo hundirla. Maridos, escúchenme bien. Cuando ustedes le dicen a su esposa: mire, mi amor, la verdad, yo no puedo sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mi amor, de verdad, yo no tengo el carácter ni la preparación para darle devocionales a mis hijos. Mi amor, a mí no me gusta leer. Mi vida, yo no quiero memorizar. ¿Saben qué le están diciendo a los ojos de esta verdad? Que no la aman o que no quieren amarla bien. Que no están preocupados por las cosas que Dios dice que debemos preocuparnos. Y esa es la queja principal de las mujeres. Dice un pastor, y lo puse acá, dice un pastor: si a un hombre se le dijera hoy, te vamos a dar $1.000.000 para que estudie los principios del matrimonio y vayas a toda conferencia de matrimonios, ¿qué creen que haría un hombre? Hermano, su esposa vale más de $1.000.000. Su esposa vale más de $1.000.000. Porque así la ve el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Amados, ¿sí o no? O sea, si nos ponen una tentación de 1.000.000, sí, pero su esposa vale más de $1.000.000. Ahora viene la parte en donde el Señor dice: bueno, ya puse a Cristo como ejemplo, ahora vamos a hacerlo más aterrizadito. Vayan a Efesios 5:28. Maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hermanos, ayudar a la esposa es ayudarla a que ponga sus ojos en Cristo por medio del Evangelio, a que levante su mirada y deje de mirarlo a usted y mire al Señor. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Efesios 5:28. Maridos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, escuchen bien, para entender bien ese texto, lo que la Biblia me está enseñando, y pueden manifestarlo con sus rostros, así o así, ¿listo? Yo debo amar a mi esposa de la misma manera que amo mi cuerpo. Voy a preguntar de nuevo. De la misma manera en que los esposos aman sus cuerpos, ¿deben amar a sus esposas? ¿Sí? ¿No es lo que dice el texto? No se asusten. No es lo que dice el texto. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Cuál es el cuerpo del marido? Su esposa. En Cristo somos una sola carne. O sea, no es la esposa allá y el esposo acá. Delante de Dios somos uno. Los puritanos, cuando hablaban de su esposa, decían: mi esposa es mi mejor mitad. Lo que la Biblia nos está diciendo, el esposo debe comprender que él y su esposa no son dos, son uno. En otras palabras, mis hermanos, el hombre que ama a su mujer se está amando a sí mismo. Vayan sus ojos al texto otra vez, Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí pareciera que fuera así. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora miren qué pasa del cuerpo a decir que ama a quién. A su mujer, a sí mismo se ama. Entonces está comparando su cuerpo con la mujer. Ahora siga leyendo. Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahora
Cristo está dando señalar que cuál es su carne, dice Cristo, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, yo sé que tal vez sea un poco confuso, pero es lo que dice el texto. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo era Saulo? El Señor, ¿qué fue lo que le dijo cuando se encontró en Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor asume como personal y real, el que se meta con la iglesia se mete conmigo. En ese sentido, el cuerpo de un esposo es su esposa. Es su esposa. Los maridos deben amar a sus mujeres porque ellas son sus propios cuerpos. Mire lo que dice el texto: nadie aborreció jamás a su propia carne. En este sentido, ¿a quién nunca debo aborrecer? Bueno, obviamente ustedes van a decir a mi propia carne, pero ¿quién es mi carne? Mi esposa. Dentro de la forma como Dios diseñó el matrimonio, el odio, el aborrecimiento, el fastidio, no es el diseño que Dios tiene para el matrimonio. Esa rabia, ese desdén, ese desánimo, ese desapego va en contra de lo que Dios dice que es la unidad. Nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie aborreció jamás su propia carne. Ahora, mis hermanos, ¿a dónde nos conduce esto en la práctica? ¿Qué significa amar a mi esposa como mi propio cuerpo? ¿Ustedes sabían eso? La mayoría de ustedes sabían eso. Porque muchos, incluyéndome, por desconocer esta verdad, hemos hecho daño, hemos fracasado, porque la vida de nuestras esposas no es algo como por allá lejano. ¿Cómo sustenta y cuida Cristo a su iglesia? Nos provee lo que necesitamos, lo hace con paciencia, con amor, con ternura, nos guía, nos protege, nos alimenta física y espiritualmente, y eso está llamado a ser un esposo. Ahora, si abusa de su esposo, perdón, no. Si el esposo abusa de su esposa, a los ojos de Dios, según la palabra, usted es el que va a sufrir también. ¿Tiene sentido? Hay un pastor que decía esto, vamos a ver si me sale bien. Decía, si ustedes fueran a cuantificar de 1 a 10 cuán exitosos son en la vida, pueden hacerlo fuera de sus casas, profesionalmente, laboralmente, ¿cómo les va? ¿Ya lo hicieron? Ahora califiquen de 1 a 10, siendo 1 muy malo, siendo 10 increíble. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cómo es la felicidad de sus matrimonios? Entonces, algunos van a decir, en mi vida profesional tengo un 9, pero en mi vida familiar tengo un 4. Mis hermanos, ¿quién puede ser feliz si su esposa es infeliz? Déjenme ponerle esos términos. El que tu esposa sea feliz en el Señor y bien cuidada es su propia felicidad. Hermanos, si no tiene sentido para ustedes, yo ruego al Señor que se los deje ver así. Pero si su esposa es infeliz y amargada, ¿cómo es el matrimonio? ¿Cómo es el matrimonio? Y feliz y amargado. Ahora, un hombre hace esto, traza una raya, eso es su problema. Sálgase de ahí. Se dice, no. Eso es problema suyo. Ella es su carne. Ella es suya. Ella se hace parte de usted. Su deber es hacerla feliz. Porque si ella es feliz, usted va a ser feliz. ¿Qué está diciendo el Señor? Si usted se casa, porque mucho nos pasa, que nos casamos y queremos seguir llevando vida de soltero. Es más, déjenme decirles esto. Y si les molesta, espero que sí. Si a ustedes los invitan a algún lugar como maridos y le dicen que no pueden llevar a sus esposas, no deben ir. No deben. Pues no. Si donde va a ir usted no puede estar su esposo, usted no tiene que estar ahí. Porque son una sola cosa delante. Y algunos van a pensar en excepciones, piensen las que ustedes quieran, pero no debería ser así. Entonces, si ella es amargada, una mujer frustrada, ustedes lo van a hacer. Todo lo que ella sufra como su cuerpo, el cuerpo que son ustedes y su esposa, lo van a sufrir. Mis hermanos, yo les ruego en el amor del Señor, abran sus ojos un poco más y hagan memoria esta semana cómo fue su casa. Si su esposa es amargada y su esposa es infeliz, ustedes también lo van a hacer. Porque Cristo se entregó por ella, ¿para qué? Para santificarla, para embellecerla, para hacerla una mujer linda y espectacular. Y a los ojos de Dios estamos llamados a hacer lo mismo.
Si ustedes varones se desligan de esta situación y dicen, de malas mi esposa, ese es su problema, esa es su situación, el Señor dice, tú no estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y amén, María. Y eso es horriblemente pecaminoso. Ahora, si esto no quedó claro, al final podemos hablar más, ¿de acuerdo? Ahora pasemos a algunas aplicaciones que el mismo texto lo da. Vayan por favor a Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Miren, el Señor sigue insistiendo. Aún desde Génesis, el Señor estableció que el marido y mujer ya no son más dos, son uno. Son uno. Y dice el texto, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre. Antes era mi papá y mi mamá quienes estaban sobre mí como autoridad. ¿De acuerdo? Al marido o a este joven al casarse sale de casa a formar otra unidad familiar donde él viene a ser cabeza de esa mujer. Es decir, escúchenme bien, padres, todos, ya su hijo al casarse no está bajo su autoridad. No está bajo su autoridad. Eso es entendible. Su hijo al casarse llega a ser autoridad para su esposa, pero ya papá y mamá no tienen autoridad. Los padres, según este texto, deben entender que la primera lealtad de su hijo es hacia quién, hacia su esposa, no a su papá y su mamá. No a su papá y su mamá. Los padres no pueden seguir mandando a sus hijos casados porque ¿a quién le están haciendo daño? Ahorita ustedes dicen a él. No, a su carne, que es su esposa. De nuevo, los padres, por gracia y luego que así sea, deben entender y asumir que la primera lealtad de su hijo es para su esposa. Cuando un padre o una madre quieren seguir teniendo autoridad sobre sus hijos, sobre su hijo varón, le van a hacer daño a su carne, que es su esposa. Ya los padres no tienen ningún tipo de autoridad. ¿Qué va a hacer un padre o una madre cuando ve a sus hijos sufrir? Cállese y ore. Pero pastor, están sufriendo, déjelos sufrir, ellos están formando su propia familia. No se metan. Bueno, ahí sí, si fue brusco, me perdonan, pero es la realidad. Están un padre y una madre que quieren usar su autoridad como padre sobre un hogar, le están dañando el hogar a su hijo. Y le están haciendo daño a la carne de su hijo, que es su esposa. Los padres no deben intervenir. ¿Saben cuándo deben intervenir los padres? Cuando su hijo le pidió un consejo. De resto, perdón la expresión, calladitos se ven más bonitos. No lo hagan, porque esto es una afrenta a la unidad que Dios estableció, a su hijo como cabeza. Ya déjelo. Déjelo tranquilo. Efesios 5:32 pone un estándar. Grande es este misterio, y la palabra misterio es algo que solo se puede revelar porque Dios lo revele, solamente Dios puede mostrar. ¿Cuál era el misterio? El misterio no era el matrimonio, el misterio es respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cuál es este misterio que se reveló ahora? Que a Dios le plació revelar la relación de Cristo con su iglesia a través de ¿qué? Del matrimonio. Hermanos, mire lo que dice el Señor y por favor tome muy en serio esto. El Señor dice, tú estás casado con una hija mía con el propósito de que muestres al mundo la gloria de Cristo y de su iglesia, no para que sea feliz inicialmente. Eres feliz en el Señor si esto es una realidad. Pero el matrimonio es una tipología de la obra de Cristo, porque si hay un esposo que no cuida, no provee, no sustenta, no guía, no lidera, lo que está diciendo es que el Cristo que él cree es igual a lo que él hace. Ahora yo sé que nadie va a manchar el cuerpo de Cristo ni su gloria. Pero mis hermanos, ¿cuántos hombres aquí podemos ser tropiezo por causa de no amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia? Mis hermanos, ¿cuántos hijos aquí sentados pueden tener el corazón dañado al mismo tiempo de que no pueden ver el evangelio en la relación de papá y mamá?
Por ello, nos recuerda una vez más Efesios 5:33, para ir terminando. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como que, como a sí mismo. Si usted quiere ser feliz, hágala feliz conforme a la voluntad de Dios, conforme a los parámetros bíblicos. Se lo repito, varones, hermanos, si ustedes quieren ser felices, dedíquense a ser felices a sus esposas conforme a la voluntad de Dios, es decir, que crezcan a la estatura de Cristo Jesús. Yo sé que hoy es el Día del Padre, pero el mejor regalo no es el que usted va a recibir. El mejor regalo, insisto, en que podamos terminar esta reunión, que si Dios los ha convencido de pecado, como varones fuertes, llenos de la gracia de Dios, pidamos perdón a la esposa, pidamos perdón a los hijos y tomemos esto en serio. Que Dios nos ayude porque no es fácil. Mis hermanos, hermanas, ¿cuál es más elevado? ¿El estándar de la mujer sujetarse al esposo o el marido amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? El del marido. El del marido es mucho más demandante, mucho más fuerte. Por eso sus maridos necesitan mucho más oración. Mis hermanos, de nuevo, este tipo de vida solo es posible si esto es verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos dio todo lo que necesitamos y lo único que tenemos que hacer como creyentes es pedir. Es pedir. Señor, dame amor para mi esposa. Quítame este egoísmo tan odioso que tengo. Levántense en varones como hombres que estudian y se preparan y levantan sus hogares en el temor de Dios. Amen a sus esposas, amémoslas, porque ellas tienen un valor incalculable a los ojos de nuestro santo Dios. Porque lo contrario, ¿qué sería? Lo que resta decir es, el hombre siga despreciando a su mujer, la mujer siga en su irreverencia hacia su esposo, para que sigan siendo cada vez más tropiezo al mundo que los ve. Mis hermanos, no es aquí donde se evalúa nuestro cristianismo, es en la casa. Y no evaluándonos para ganarnos el cielo, no. Ya nos quedó claro desde la escuela bíblica familiar, desde la dirección del anciano Jaime, en el principio del sermón, somos salvos por gracia, para la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo esa gracia que me salva es la misma gracia que me santifica y me mueve ahorita mismo a levantar mis manos y decir, Señor, ayúdame. Mis hermanos, yo necesito ayuda. Para que Tomás y Abigail vean de mi matrimonio por su gracia que de verdad el evangelio es una realidad. El hermano Víctor oraba esta mañana, Señor, permítenos escuchar tu palabra y ponerla por obra. Y para ponerla por obra, Señor, hermanos, necesitamos amar a Cristo Jesús en verdad y tener una relación con Él. Si no, lo que ustedes escucharon fueron consejos imposibles de llevar a cabo en la carne. Se los aseguro. Otra vez quiero preguntarles, varones, hermanos, ¿el Espíritu Santo de alguna manera los ha convencido de algo en esta mañana? Varones, yo sé que la tendencia nuestra, déjenme poner un contexto, en estas 3 veces que me corrigieron, lo primero que sale es mi orgullo y me dolió. Eso duró 5 minutos. Otros 10 minutos sintiéndome el hombre más miserable del mundo por no hacer las cosas bien. Van 15 minutos. Después de 15 minutos, Señor, gracias porque tú eres suficiente y ayúdame para hacer las cosas bien. En ese sentido, mis hermanos varones, de nada sirve justificar, de nada sirve llenarse de orgullo y aún seguirle echando la culpa a la esposa de lo que están viviendo. Porque si su esposa es amargada, es porque ustedes y yo somos ásperos con ellas, dice el texto. Ellas no se amargaron de la noche a la mañana. Yo sé que ellas tienen su propio pecado y que no somos Dios para limpiarlas, pero Dios nos puso para que por medio de la palabra y de la oración y de independencia del Espíritu Santo las ayudemos a embellecer, a crecer a la estatura de Cristo Jesús. Mi hermana querida, para ti también, si has descubierto que tienes un hombre contrario a la voluntad de Dios, solamente el Dios al que tú crees lo puede transformar para su gloria. O sea que, de nuevo, no salgan de aquí con limón para la herida o para poner el dedo en la llaga.
Alguna hermana puede decir, pastor, pero entre más conozco a mi esposo, entre más convivo con él, mi rechazo hacia él crece porque encuentro más pecado y más pecado. Dice, bueno, tú te estás encontrando con algo que no esperabas encontrar. Hermanos, se están encontrando algo con sus hogares que no esperaban encontrar. La única salida es Cristo Jesús. Él es el único que tiene poder para limpiar y embellecer de verdad, santificar de verdad, restaurar de verdad y hacer un hogar sólido para su gloria. Si muchos aquí junto conmigo estamos cargados y trabajados en nuestros matrimonios, solo Cristo nos puede hacer descansar. Solo Cristo. Si alguien sale de aquí creyendo que le di principios, no. Eso es lo que dice Dios para mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a la cruz del Calvario ya mismo. Ya mismo. Si estamos cargados y trabajados y hemos amargado a nuestras mujeres, si le hemos hecho la vida de cuadritos, vayamos a Él, pidámosle perdón y ese amor, gozo, paz, paciencia que solo viene de Él, podemos disfrutarlo para nuestros matrimonios por su gracia. Mis hermanos, no solo estamos llamados a tener un buen hogar solo por tenerlo, sino para que nuestro hogar refleje la gloria de Cristo y de su iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, yo ruego, Señor, vengo con mis hermanos varones a decirte perdón, porque hemos hecho cientos de cosas horrendas. Hemos amado a nuestras esposas más conforme al mundo que conforme a tu palabra. No las hemos tratado como vasos frágiles, no las hemos honrado. En muchas formas las hemos hecho infelices. Son unas mujeres que su sonrisa desapareció de su rostro. Señor, si tú no nos convences de este pecado, si tú no nos muestras la realidad de nuestro corazón, ¿qué esperanza tenemos, Señor? Padre, Señor de los cielos, tú sabes y conoces y pesas nuestros corazones. Te ruego por la forma más sublime, que tu Santo Espíritu descienda y nos humille y nos transforme para tu gloria. Que seamos hombres, Señor, que amemos, no solamente de palabras, sino de hechos y en verdad. Crea en nosotros sed por prepararnos. Señor, ¿de qué sirve llenar la casa de alimentos y de artículos si nuestra esposa está amargada y fastidiada? Y tú nos enseñas hoy, Señor, que eso lo estamos sufriendo en carne propia nosotros también, Señor. Ten piedad, ayúdenos a ser hombres de verdad. Señor, que este orgullo y esta prepotencia machista que mora en nosotros sea quitada por tu gracia, Señor de los cielos. Que nuestras esposas les des un corazón para perdonar y sobre todo para orar por nosotros. Que nuestros hijos nos perdonen y nos escuchen pedirles perdón pronto para poder ser parte activa, Señor, del crecimiento de Jesús en sus vidas. Señor, para estas cosas tienes suficiente. Y al mismo tiempo, Señor, te alabo y te bendigo porque tú te glorificas en matrimonios imperfectos que tú estás usando para moldearnos y santificarnos. Señor, aquellos hermanos y hermanas que sus matrimonios fallidos, dañados, a punto de terminar, Padre, yo te ruego que muevas sus vidas a levantar sus manos al cielo y a pedir ayuda como Pedro la pidió y dije, Señor, ayúdame.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, porque podemos levantarnos en esta mañana con gozo, sabiendo que hay esperanza, no solamente de salvación, sino de restauración, de transformación, de vivir para tu gloria. Danos más gracias, Señor, no nos dejes solos. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.